Ya puedes abrir tu micrófono, Tirso. Buenas noches, César. Buenas noches. Dime, te oigo. Sí, bueno, en realidad, a ver, lo que tú has mencionado en varias oportunidades en tus videos es que toda esta acordeón extendida, nisargadatistas y los neoadvaitas y todas las tendencias, ¿no? Al final, lo que tú veías era que cuando se encuentran eh, la no dualidad y la dualidad, ese encuentro hace que, o sea, eh, simplemente se diluyan las dos, ¿no? Y quizás eso podría ser la entrada al conocimiento del absoluto desconocimiento. Pero yo lo digo desde afuera y muy de la superficie, ¿no? O sea, de la costra, porque, claro, o sea, lo que me llama la atención es de que uno construye todo un edificio, ¿no? Especialmente para los que somos los enciclopedistas ilustrados, ¿no? Maestros de ciencias ocultas y otras artes, ¿no? Que en la academia se arman edificios de arena teóricos que surgen y se caen, surgen y se caen. Y uno se identifica con eso y esa ha sido una identidad por la que he pasado por cerca de 40 años, en la que, o sea, al final veo que no tiene para mí ningún sentido porque no me ayuda en lo que es la cuestión más vital de ser quien soy, ¿no? Y no le ayuda a ningún académico mientras no, o sea, se dé cuenta de lo que es la naturaleza de la mente, la naturaleza de la conciencia, ¿no? Eh, y, y solo cuando uno empieza a reconocer eso, en mi caso, no lo voy a, no, es cuando me doy cuenta que hay mejores posibilidades que, o sea, se anuncian a través de las experiencias, vivencias que tú y muchas otras personas a lo largo de cientos de años han mostrado eso, pero ¿qué es, o sea, lo que, o sea, puedes señalar en relación a ese conocimiento del absoluto desconocimiento? Si el ego desaparece, ese es y ahí está ahí está. Es desconocimiento porque no hay nada conocido, es decir, ya no hay nada separado de uno como absoluto y no se conoce nada. Todas las preguntas las hace la mente. Creo que se le cayó. Ah, no, aquí está. Entonces, si quieres saber cuál es ese conocimiento, entonces olvídate inclusive de saber cuál es ese conocimiento, del absoluto desconocimiento. Ujú. Tienes Bueno, que olvidar, tienes que olvidarlo todo, no para siempre,
¿Mm? Al menos temporalmente. O sea, todo lo que sabes, inclusive el conocimiento, olvidarse inclusive del conocimiento de ser. Es decir, olvidarse inclusive de la conciencia. El absoluto se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como lo que uno es. Y luego, inclusive el conocimiento yo soy eso desaparece. Y ese es el desconocimiento absoluto. Bueno, que lo hace tan fácil, tanto como lo que dijo Jesús cuando dicen que dijo, si alguien que conoce todo todavía siente una deficiencia personal, él es completamente deficiente. Si haces, Si alguien que conoce todo ujú, todavía siente una deficiencia personal, él es completamente deficiente. correcto. Eso es lo que los Vedas quiere decir. El conocimiento, que uno llama conocimiento es ignorancia aprendida. Porque todo lo que yo sé es lo que yo recuerdo. No se dice esto en un contexto negativo, no vas a olvidar el conocimiento que ya tienes. ¿Mm? Bien seas un arquitecto, un médico, un abogado, un profesor, un sanador, un chamán, lo que sea. Ese conocimiento no se pierde, simplemente que temporalmente tiene que cesar. ¿Sí? O sea, no es que lo olvidas, sino que no piensas en ello. O sea, ese conocimiento no se manifiesta temporalmente, para que aquello que está más allá de lo manifiesto y no manifiesto se revele como lo que uno es. Si citas a Jesús, ¿verdad? También decía que tu conocimiento no agrega nada a tu existencia. Y tu desconocimiento no le quita nada a tu existencia, porque tú eres lo que eres con conocimiento, sin conocimiento, incluyendo el conocimiento de ser. Porque en el sueño profundo no hay conocimiento de ser, y aún así se es. En esa condición, todos los problemas se resuelven solos, todos los obstáculos se disuelven solos. Aun cuando aparezcan trampas de otros, nada, todo eso se disuelve solo. La vida no se convierte en un jardín de rosas, la vida continúa. La manifestación va a ser exacta, la manifestación o el mundo continúa exactamente tal cual y como es. Simplemente que uno va caminando por ella como un cuchillo cortando mantequilla. Aparece una situación difícil. Yo estoy consciente de la situación, ¿ok? Indiferentemente de la magnitud que sea. Pero yo simplemente dejo de tratar de solucionarlo con la mente. Ujú. Y luego, con esa mente quieta, esa mente tranquila, ahí aparece, ¿ok? Si es necesario un pensamiento claro, tengo que hacer esto. No me queda otra, sino que tengo que hacer esto. Tengo que ir para allá, tengo que quedarme aquí, tengo que hacer esto, no tengo que hacer nada. Y es claro, y no carga ni el estrés, ni la preocupación, ni la ansiedad, y no carga la carga emocional, simplemente no está presente en ese proceso mental.
Y esa es mi experiencia. Cualquier cantidad de obstáculos, situaciones difíciles, ¿ok? Cualquier cantidad de trabas, incluyendo la traba para que esto no continúe. Ujú, ¿Mm? ujú. Y aquí está. Sí, sí. Mm, si me permite, César, hay una cuestión que, bueno, ha acontecido en este mundo relativo de tanto en la India como, digamos, en las Américas y seguramente en otras partes, ¿no? De Asia, ¿no? Que es una palabra que se utiliza como la colonización, ¿no? La colonización y la descolonización. Pero una de las cosas que yo he visto es que esos conceptos se fijan en una serie de cuestiones y cuando he entrado a la no dualidad y empiezo a familiarizarme, ¿no? Con toda esa estructura de conocimiento, ¿no? Lo que tú llamas, o sea, por ejemplo, que la conciencia es el elemento cognitivo, ¿no? Del absoluto, ¿no? Fue muy poderoso para mí escucharlo hoy día en un video que tú, bueno, lo han recuperado de los archivos del tiempo porque ya no está, ¿no? Entonces es muy interesante ahí ver esa palabra tan que resonó. Pero a donde voy con esto es de que si se va a usar el término de descolonización, ¿no? Creo que La esta, única, la única colonización que para mí realmente existe, estamos colonizados por el pensamiento, estamos colonizados por el ego, tan simple como eso. justamente, ¿no? El Porque, único, el único colono aquí es el yo. y entonces, o sea, las acusaciones de que fueron estos y no, el colonizador y el colonizado, ¿no? Pero ahí tú hablas justamente hoy día en ese mismo, no, me lo mandó, creo que Sí, Pedro. el colono soy yo y el colonizado sigo siendo yo. ¿Me Bueno, sigue? hay un, El sujeto, ¿ok? Que es el colono y el objeto de la experiencia de la colonización. El sujeto y el objeto son el mismo pensamiento. ujú, ujú, que justamente lo que dices en una fracción de un video tuyo, el atestiguar quiere decir si yo observo el crimen, si yo soy el testigo del crimen, yo no soy parte del crimen, yo no estoy involucrado, yo No, simplemente no lo soy, estoy, no soy ni la víctima ni el victimario. exacto, y Ahora luego bien, entras, sí. ahora bien, entiende lo que significa hasta dónde llega el testigo. ¿Ok? Ujú, El testigo desaparece cuando ya no hay pensamiento que atestiguar. No habiendo nada que atestiguar, el testigo, que aparentemente es el individuo, desaparece. Y ujú, lo que queda es atestiguar, una conciencia testigo, ¿ok? Que es el conocimiento, ese conocimiento de ser consciente o de ser conciencia. Ahora, después que ese acto de atestiguar, que esa conciencia se sabe como no separada del absoluto, entonces, el atestiguar de qué. ujú, ¿Sí? ujú, ujú, Ahora, por otra parte, si hay un individuo, es la conciencia y su contenido, es decir, la manifestación como tal que comienza desde que aparece la conciencia, ¿verdad? En el sueño profundo no hay conciencia, no hay manifestación, no hay mundo. Aparece la conciencia y se trae todo. En realidad hay un solo individuo que es esa conciencia que lo contiene todo. ¿Mm? Luego, pareciera que hubiera múltiples individuos a lo que esa conciencia se identifica con una forma y un nombre en particular. ¿Me sigues? ujú, ujú, ujú. Y es justamente algo que tú en otro momento señalaste cuando estabas hablando de las épocas doradas y las épocas oscuras y cómo, o sea, en estos momentos, Las dos son ilusorias. bien, pero cómo en estos momentos, ¿no? Se está dando una situación
en la que, para no entrar en detalles, tú dijiste, bueno, esto no está escrito en piedra y se puede caer, lo que está aconteciendo hoy en el mundo, ¿no? Y tú dijiste, ¿y qué se va a hacer? ¿Los vamos a castigar? ¿Los vamos a crucificar? Y tú dijiste, no, justamente, ¿no? ¿Podrías explicar por qué no? Porque si no, no eres diferente. Eso es un juego del ego. Es el ego peleando. Es el ego bueno peleando con el ego malo. ¿Sí? Son las dos caras. El ego bueno y el ego malo son dos caras de la misma moneda. Y esa es la eterna guerra entre el bien y el mal. El que salió de allí ya no tiene conflicto, no ve ni bueno ni malo. O sea, todo es uno mismo. Entonces no te Y influencia ni el bueno ni el malo. No te afecta ni el bueno ni el malo. no te afecta ni la culpa ni el culpable. O sea, Ahora, ¿mm? Lo que dejas sucede todas es las que identidades. debido a que el sabio no ve nada como separado de sí, trata al otro como a sí mismo, tan sencillo como eso. Todo lo que tú estás El diciendo sabio lo no haces. tiene que, el sabio no tiene que preocuparse ni por los obstáculos, ni por los problemas, ni por los enemigos, ni por los amigos, porque no lo toca. Por más que le tiren lo que le tiren, en la forma que sea, no lo toca. ¿Mm? Ujú, ujú. Sin embargo, en estos dos mundos que tú hablas, el mundo del absoluto, bueno, no sé si estoy diciéndolo bien, pero el nivel del absoluto y el nivel de lo relativo son dos tipos de situaciones que tienen sus propias interpretaciones. Y la interpretación va dependiendo de la idea preconcebida de la mente. Y Ujú. están basadas todas en sus experiencias, en la memoria, en lo que sabe. Y Entonces, sin embargo, actúa condicionado por lo que sabe, piensa condicionado por lo que sabe. ujú, 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 ujú. Bueno, yo me quedo ahí, o sea, esto va para rumiarlo y rumiarlo Sí, pero en mi esa vaca tiene que dejar de rumiar, la vaca es el yo. Entonces me voy a operar del estómago para no comer No, más. uno tiene que por lo menos, porque todo ese conocimiento que ahora es libresco, intelectual, se convierte en tu experiencia. ¿Ves? Ujú, ujú, ujú. Entonces ya no se pregunta acerca de eso, ¿sí? Se explica eso desde el punto de vista de tu propia experiencia. Es lo que me dijo el señor Retendal cuando me abre el librito, señalando el párrafo. El libro estaba en español, estaba una persona ahí sentada, le dice, léele esto a él, ¿ok? Y él me dijo, llega el momento que la gente te va a traer el librito, bien sea en la cabeza o en físico, ¿ok? Y aunque tú no hayas leído absolutamente nada de ese librito, el librito va a reflejar lo que ya tú sabes por propia experiencia y vas a poder explicarlo, tal vez de una manera inclusive más simple que en el librito, porque es muy simple. ¿Mm? Es a la mente la que le encanta elaboraciones engorrosas, complicadas, súper intelectuales, rebuscadas, refinadas. ¿Mm? Y sigue siendo conocimiento, sigue siendo un conocimiento que se refleja en el cerebro como la imagen que uno llama conocimiento. ¿Ah? Y sin embargo, y a pesar de todo, ese conocimiento no se olvida y no se deja. No se olvida, porque es que no hay conocedor del conocimiento. ¿Sí? Hay una identificación con el conocimiento y esa identificación con el conocimiento, ¿sí? Crea al conocedor. ¿Sí? Yo me proyecto a mí mismo como el conocedor del conocimiento. O sea, hay dos, está el conocedor y el conocimiento. Si el conocedor se queda sin conocimiento, ese conocedor no tiene ya ningún un suelo donde sostenerse y el conocedor se cae. Entonces,
temporalmente no hay ni conocedor ni conocimiento. Y ahí es donde sucede el autoconocimiento, que no es el conocimiento de algo, sino el conocimiento de uno mismo como el sí mismo, llámese absoluto, llámese el ser, llámese como se quiera. Gracias, César. Ujú. Solo Que para no- citarte. Ahora, de todo lo que uno ha aprendido, ¿ok? Hay una gran cantidad de conocimiento que ya puede que te resulte inútil. Hay cualquier cantidad de cosas que yo sé que está guardada en la memoria que no me sirve para nada. Cuando mucho, el idioma español, el idioma inglés, matemáticas simples, como hacer un balance de entradas, salidas, sí, cuánto entró, cuánto salió, cuánto me queda y ver si con lo que me queda sobrevivo y si no, cómo hago para... ¿Me explico? Ujú. Y sin embargo, tú también recoges. El conocimiento que yo aprendí durante el tiempo que estuve en el mundo chamánico sigue siendo allí. La capacidad, esa capacidad, ese potencial sigue estando allí. ¿Me sigues? Puede que se manifieste y se lleve a cabo o no. No se pierde absolutamente. Lo único que se pierde es nuestro querido ego. Eso es todo. Ujú. ¿Podría haber un chamán sin ego? Raro, pero sí. Y sin embargo, también, o sea, en otro plano tú sigues conociendo cosas que hacen científicos de la física cuántica, de la ciencia cuántica. De lo que tú quieras. Yo tuve la oportunidad de leer muchísimo, de aprender muchísimo, de viajar muchísimo, de experimentar muchísimo. Todavía yo sigo aprendiendo. ¿Mm? Ujú. Yo De puedo, otros. yo, yo puedo haber aprendido ayer, por ejemplo, que la pastilla de paracetamol sale de una rama que se llama paracetamol. Ujú. Y aprendí que tú puedes agarrar esa hoja, la puedes hervir, te la bañas y te sirve es mejor que, que tomarse la pastilla. O sea, no dejas de aprender, es lo que te quiero decir, pero el que aprende no está allí. Sí, puede haber adquisición de más conocimiento, pero no hay un adquisidor del conocimiento, porque ese conocimiento simplemente se va manifestando en la conciencia y se refleja en la conciencia. ¿Mm? Si hablas de plantas. Cuando Anamalai Swami, un devoto de Ramana, se dio un tortazo en la cabeza, él agarró un libro de Ayurveda, ¿ok? Y buscó el remedio, que eran unos aceites tales y cuales, ¿ok? Y se lo frotó en la cabeza a Namalai Swami. Entonces puede que haya un conocimiento que te llegue por revelación y un conocimiento que adquiere. La gente tiene que dejar de fantasear, de mitificar el estado de liberación o iluminación o autorrealización o como lo quieran llamar. ¿Sí? Tiene que dejar de creer que es algo especial, pues se llama el estado natural, no supernatural o especial. César, hablaste de esta planta, ¿no? Y hay una planta que se está usando mucho en el Perú en estos tiempos que se llama matico, ¿no? Y evidentemente que hay muchas otras para ciertas circunstancias actuales, ¿no? Que pueden ayudar. Y es cierto, o sea, y vienen de muy atrás, ¿no? O sea, vienen de un conocimiento ancestral. Pero yo lo dejo ahí, o sea, creo que es Sí, suficiente porque si no, vamos a entrar en la, en la parte de, ¿cómo se llama esto? En el herbario, vamos a entrar, sí, ya nos vamos a ir por la tangente. Sí, Por eso sí. les digo, todo eso tiene su espacio. ¿Sí? Es que lo único que desaparece es el ego. Es decir, si es que existe. Ahora yo estoy hablando contigo. El aparente sentido de individualidad regresa, ¿sí? Pero ya no se considera un ego, ¿sí? Ya no se considera, se sabe que no hay un ente llamado individuo, mente,
persona, que es simplemente pensamiento. Yo estoy hablando contigo. ¿Y qué es lo que estoy hablando? Lo que estoy pensando. ¿Sí? Aparentemente hay un yo y aparentemente hay un tú, pero se sabe que es aparente, que es ilusorio, que no es absolutamente real, que es Ujú. relativamente real, porque aparece y desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, No se pierde la realidad. capacidad de pensar, no se pierde la capacidad de sentir, no se pierde la memoria, ¿ok? No quiere decir que no vas a aprender y recordar lo que aprendes, todo eso sigue, el funcionamiento del cuerpo-mente sigue tal cual, pero ese cuerpo-mente se sabe que no tiene una existencia independiente, separada, tiene una realidad absoluta que se reconoce, ¿sí?, como lo que uno realmente es. César, cuando tú hablaste de que no hay bien ni mal en esta cuestión, la dualidad se cancela cuando tú ya no estás encantado con la mente, ¿no? Ya no estás bajo la ilusión de la mente y por tanto no me afecta. Y ese es el gran dilema de vivir en la sombra del ego. Entonces, Gracias, gracias. a la hora. Gracias, César. A ver, ¿cómo se hace exactamente lo de observar los pensamientos? Es interesante la pregunta, porque la pregunta, o sea, la gente pregunta, ¿cómo se hace para observar los pensamientos? Y aún así todos observan los pensamientos, no se hace, sucede. ¿Cuál es la diferencia entre observarlos y perderse en ellos? Identificarlos. Déjame preguntar si esta persona puede participar de la reunión. No sé si está aquí. ¿Puedes entrar a la reunión? No lo respondo luego, pero... Oh, Jesus. Hola César, Hola, León, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Oye, quería resolver un tema. Dime. Tengo una inseguridad con respecto a cuando es mente quieta y sin mente. Recuerda, la mente tiene se mueve de tres formas, ¿ok? La mente activa, que si me identifico con el cuerpo, es una acción mm, que estoy esperando un resultado para mí. Esa es una mente que funciona para la supervivencia del cuerpo, ¿ok? Si yo me Ujú. identifico con el cuerpo, necesito algo para mí. Necesito comida, ¿ok? Para obtener la comida necesito llevar a cabo una acción, bien sea agarrar el cambur de la mata o buscar el dinero en el banco para comprar el cambur. ¿Me sigues?
esa característica se desequilibra. Es cuando uno empieza entonces a buscar más de lo que necesita, ¿ok? Y a buscar objetos simplemente por el placer de obtenerlos y la arrogancia que genera, mira todo lo que tengo, ¿ok? Ahí entra la parte de abuso hacia otras personas, ¿ok? Incluyendo el abuso sexual, es decir, donde yo estoy con una persona, con un hombre, con una mujer, simplemente por la satisfacción o el placer que deriva de esa persona, pero realmente esa persona no me importa para nada. Es decir, empiezo a pasarle por encima a la gente, a hacer cosas a la gente simplemente por un beneficio propio. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, esa mente activa no es mala como tal, a menos que entre en un estado de desequilibrio. Cuando la mente como tal entra en un estado de desequilibrio, las tres características mentales, esa forma de pensar, entra en estado de desequilibrio. La otra es una mente, la mente lerda, la mente tamásica, la mente floja, esa mente que tú le hablas y que el cuerpo está cansado, el cerebro está cansado, ¿ok? Necesita descansar y simplemente es necesaria esa mente. Pero cuando entra en estado de desequilibrio, entonces tienes el apático, ¿ok? Tienes el que no quiere hacer nada, el que no quiere hacer, ¿me explico? El que le corre a la vida, el que se esconde debajo de la sábana, ¿ok? La flojera, apatía, indolencia, etcétera, etcétera. Y está otra actividad mental que es una acción desinteresada, esa es la mente pura, ¿ok? Llega un momento que ninguna de las tres características se manifiesta, la indagación las detiene a las tres, pero todavía está el yo, ¿ok? Aparentemente hay un yo que está quieto, pero ese yo todavía significa cuerpo, ¿sí? O sea, yo león, supongamos en este caso, está experimentando la mente pura, pero ese yo sigue siendo león, ¿sí? Sigue siendo identificación. Ahora, si esa mente se queda quieta, ¿ok? Por un tiempo lo suficientemente largo, y puede ser inclusive fracciones de segundo, ¡pam! Colapso. ¿Mm? Y lo que queda es el conocimiento de ser, esa conciencia de ser, ese ser conciencia, ese ser consciente libre de identificación con la mente, con el cuerpo. Esa es la no mente. ¿Me sigues? La no mente es la ausencia de identificación con lo que sea. ¿Mm? Lo único que hay entonces es como la vigilancia con respecto a la mente, no se puede hacer no mente, ¿no? Así como no, no hay algo que se pueda hacer para estar sin mente. No, porque ¿quién lo va a hacer? La mente. O sea, la mente no puede estar activa, ¿mm? para que deje de estar activa. O sea, la mente no puede hacer nada para que deje de hacer algo. ¿Me sigue? Sí. Esa es la mente quieta. Ni para mí, o sea, ni la mente activa, ni la mente altruista, ni la mente lerda. ¿Mm? Eso es lo que se llama trascender a la mente, trascender a las gunas, las tres características de la mente. ¿Sí? Entonces lo que queda es el testigo, es lo que llama gunatit. Por eso, una de las cosas que me gusta de los Vedas es por la forma como lo explica. Tienes el testigo, ¿ok? Que es Turilla, ¿sí? Que ya no sería un testigo, ya ese sería un atestiguar, porque el testigo desapareció, que es el yo, ¿verdad? La mente, el yo, aparentemente la mente es el que atestigua la mente, ¿cierto? Todos pasan por ahí. Entonces, el testigo, en este caso es la mente, se queda sin pensamientos, ¿verdad? Entonces, ese testigo ya no tiene nada que atestiguar y desaparece. Y ese es cuando desaparece el yo. Exacto, entonces el testigo le llaman turilla y cuando el testigo desaparece lo llaman turilla tit, sin más allá del testigo, que es el acto de atestiguar.
Pero más allá del acto, va a atestiguar, más allá de la conciencia, ¿verdad? Está el absoluto. En la vigilia, Mi du- si tú te quedas libre de pensamientos, aun cuando pierdas el ego, ¿ok? Todavía está esa conciencia de ser, ese saber que ese es, ¿cierto? Ese yo soy que no es un pensamiento. ¿Mm? Ese saber que soy sin pensar que soy, ¿me sigue? Pero ese saber que soy, esa conciencia de ser, esa conciencia, ese ser conciencia, está ausente en el sueño profundo, ¿cierto? mi, sí, mi consulta es porque, Pero ¿cómo ¿cómo? lo sé yo? Porque yo estoy presente como aquello que está más allá de la conciencia, ¿sí? Como absoluto, yo soy ese no ser. Son lo mismo. La conciencia es lo que soy en forma relativa, es lo que soy como manifiesto y no manifiesto, ¿verdad? Ujú. Y el absoluto y lo que está más allá de la conciencia, ¿sí? Es lo que soy como absoluto. Soy los dos, lo absoluto y lo relativo. Mi punto es la duda que tengo con respecto a que a veces me quedo sin pensamiento, pero, y es como estar sin pensamiento, pero igual aparece la mente después de un rato y, Claro, el que se queda sin, tienes que quedarte sin el que se queda sin pensamientos. Y pero ahí no, eso no lo, ahí ya no está la duda de si es, si no es, nada. Porque el que duda, puf, pero eso no lo puedo hacer, po. no, Quedarme sin pensamiento, o sea, no, sin el que ve los pensamientos no lo puedo hacer. no. Esa es la gracia. Eso es como tarea de la gracia, ¿no? Entonces, solo lo que puedo hacer es simplemente vigilancia y estar sin pensamiento, o sea, está, no con el que piensa, sino que solo sin pensamiento. Es lo mismo que decía Ramana Maharshi. Si tu tarea es erradicar a los pensamientos, no importa ni la cantidad ni la calidad. ¿Sí? Ve deshaciéndote de ellos en la medida que aparecen. No pienses en función de progreso, de nada. Simplemente erradica los pensamientos. Solamente deja ese conocimiento necesario para llevar a cabo lo que tengas que hacer en este momento. Actividades que no necesitas pensar, caminar, lavar los platos, picar un tomate, ¿entiendes? Solamente un pensamiento que es necesario, no sé, una dirección, ¿verdad? ¿Dónde se toma el autobús para llegar para allá? La hora. ¿Mm? Necesitas esa memoria, necesitas ese conocimiento. A ver, son las 9, aunque el autobús pasa a las 10, tengo tiempo para desayunar, o si no tengo tiempo para desayunar, me da tiempo para comprar algo en la esquina de la parada del autobús. ¿Me sigues? Sí. Ahora, volviendo atrás a las tres características de la mente, ¿verdad? Cuando el ego desaparece, suceden dos cosas. O esas tres características entran en estado de equilibrio, aunque no hay una que predomina, ¿ok? O si te conviertes en una persona que está completamente dedicada, digamos, a hacer esto al colectivo, la mente que predomina es la mente pura. ¿Me sigues? Pero la mente Ujú. pura es inofensiva, especialmente si no hay ego. Porque no hay alguien que se sienta que puro que soy, que altruista que soy. ¿Mm? Aún así, por más santo, más sabio, más iluminado que sea, va a haber un poquito, ¿sí? De las otras características presentes. Y que me quiero ir a caminar, que me quiero ir a comer un helado, que me quiero ver una película,
Adiós todo el mundo, ¿me entiendes? Me voy a mi cuarto con mi esposo y mi hijo, y aunque si está mi hijo, pues, o cartones o dibujos animados o una película de la naturaleza, lo que sea. Si no está mi hijo, pues no sé, una serie de los... ¿Me sigues? No. Sí. Pero como ya no hay ego, sí, esa experiencia no deja impronta. ¿Mm? Inclusive puedes tener el hábito de ver tu película todas las noches, pero si estás muy cansado, aunque por ejemplo en el caso de mi esposa y yo, a veces ya está muy cansado y tenemos una especie de pacto, ¿entiendes? Si uno se duerme o está muy cansado, no vemos la película porque la idea es disfrutarla juntos. Entonces, para que no tenga que verla ella o yo solo al día siguiente, simplemente si yo estoy muy cansado, pues no la vemos y no pasa nada. ¿Ves? ¿Me sigue? O sea, no hay una adicción, no es que es absolutamente necesario hacerlo. Si puedes bien, si no también. Yo puedo tener todavía cierto gusto por ciertos platillos que son mis favoritos, pero si lo que me ponen en la mesa en ese momento eso es lo que hay, pues para adentro. ¿Me sigue? Si tú tienes un estándar de vida en particular, no tienes que entrar con una idea espiritual hoy de tapa amarilla, como decimos en Venezuela, sinónimo de pobreza, de escasez, de lo mínimo, no. Si tú tienes un estatus, puedes ser perfectamente un rey, vivir en un palacio con todas las comodidades, con todos los placeres que implica y aún así no tener ego. Entonces, ¿entendiste? Mente activa, mente altruista, mente apática, mente quieta, sigo siendo yo, no mente. No mente es conciencia libre de identificación con el cuerpo. Y el absoluto está más allá de la no mente. Entendido. Más allá del yo soy. Ujú. Gracias, César. Esa fue la indicación que me dieron a mí, que simplemente puedo compartirla con ustedes. La atención va del sujeto, el yo, ¿verdad? Va del objeto, que es el pensamiento, ¿verdad? Ujú. El pensamiento árbol, casa, bueno, malo, arriba, abajo. Si estoy pensando acerca de algo y la atención va al pensador, al sujeto, los pensamientos desaparecen, es decir, los objetos desaparecen y luego el sujeto también desaparece. Y obviamente lo que queda, esa conciencia que queda no es ni sujeto ni objeto. Que ahí se revela aquello que está más allá de lo que no es ni sujeto ni objeto, ¿me sigue? Lo indefinible. Y mi realidad, indefinible. Más allá de la dualidad, de la no dualidad. Sí. Y la vigilancia es este acto de estar atento a no irse con los pensamientos, ¿no? Sí, es no dejar que toda la atención se vaya al objeto. Sí, no dejar no perder de vista, eso se llama aferrarse al yo, no perder de vista al sujeto, ¿sí? Al que ve al que ve, vas a seguir, lo visto puede que esté, puede que no esté, yo simplemente no pierdas de vista al que ve, y luego el que ve desaparece, y queda el acto de ver como la experiencia de ser, ¿m? Pero sigue siendo la experiencia de ser, ¿sí? Ese ser, conciencia. Una vez más, cuando ese ser conciencia se queda solo, la fuente de ese ser conciencia se revela y uno retoma su identidad con ello. Eso es lo que yo soy. Ese sustrato que queda ahí, ¿m? Es lo que yo soy.
No soy ni un ser identificado ni un ser no identificado, ¿sí? Está más allá de identificación, no identificación. Está más allá del samadhi, el estado de no diferenciación, cuando el ego desaparece. La gente cree que ese es el estado de realización, cuando soy uno con todo. Donde el que dice que es uno con todo está ausente en el sueño profundo. Por lo tanto, ese no puede ser el estado real porque está ausente en el sueño profundo. ¿Mm? ¿Sí me sigue? Sí, gracias, César. La orden. Oh, yeah. Terry the Terrible. And Shannon, nice to see you guys. Any questions? No?
¿Me oyes? Sí. Hola, buenas noches. Ah, te oí hablar ahorita con Tirso respecto a la mente, o sea, cuando sucede lo de la iluminación, obviamente, aquella mente psicológica cargada de emociones, esa mente es la que se disuelve, digamos, desaparece, y queda una mente funcional. Por tanto, esa carga, digamos, emocional, pues, de todos esos problemas que son los causantes, o sea, que la mente quien lo causa, el infierno, yo diría, desaparece. Entonces, en buen dominicano diría, qué chulería, en el sentido, eso sería muy agradable. Ahora, por otra parte, te he oído decir, no sé si lo que he oído decir, he oído decir que el deseo, por ejemplo, o sea, ¿quién no desearía eso? O sea, la búsqueda de esa realización sería un deseo que puede obstaculizar la misma, digamos, realización. Pues no es eso un deseo noble, al que todos tenemos, Sí. digamos, derecho por naturaleza. El deseo por la realización
Al comienzo se diría que se podría decir que es absolutamente necesario, pero cuando se escucha la verdad simple, ¿ok? Que en realidad no hay nada que realizar porque el que lo va a realizar no existe, ¿sí? O desaparece. Entonces el deseo por la liberación o la realización, la iluminación se convierte en un obstáculo, ¿sí? Porque la realización sucede en el estado libre de deseos. Entonces el que no tiene deseos, al no tenerlos, ¿sí? El yo se queda solo y se sumerge en su fuente que es la conciencia. Obviamente eso sucede. Así. Para eso, César. Gracias. Ok. Hi, Caesar. Ay. I've heard lots of teachings and that say that you need to witness the mind, that you witness your thoughts rather than getting involved in your thoughts. But is this just another part of the mind, the witness? Like there's still awareness that's aware of the witness? Yeah. What you witness is the object. The object is the thought, right? Right. When I think about something, obviously that something is an object. I'm thinking about the tree, political situation. I'm thinking that it is good and bad and right and wrong, acceptable, unacceptable, fair, unfair, blah, 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 right? Right. There is, apparently at the beginning, there is a witness, whether it is she or he, right? Uh-huh. Good. If you witness a thought, the witness, see, remains free from thought. What you are witnessing, okay, the speed of the thought slows down and eventually collapses, right? And the witness is there having nothing to witness, right? Mhm. Having nothing to witness is it disappears. What remains is witnessing, the witnessing consciousness that it is experienced as I amness, beingness, sense of self, self-knowledge, etc., right? Uh-huh. When that beingness loses the identity as the witness, right? That is to say, it loses the identity with the body, then what is beyond witnessing, right, reveals itself by itself to itself as oneself, see? What is beyond consciousness, which is the awareness of consciousness, see? The awareness of witnessing, the awareness of being, right? The awareness of the I amness, right? Because the I amness is absent in deep sleep, right? Sure. That is the I amness less. The beingness less, right?
the consciousness less, right? Right. Witnessing less. I don't know. You understand what I mean? That's inquiry. This is, I was speaking to somebody about it just now. That is how I was explained how to do the inquiry. Bring the attention from in to the seer, right? Fine. What is the scene? What I think, not the actual thing, right? Yeah. But what I think, the thoughts, plural. And then he says, the scene disappear. The seer remains alone, having nothing to see, no point, has no use, right? And the seer disappears. What remains is the act of seeing, experience as simply being. That's being. See, in this context, seeing, being means consciousness. Right. Then it becomes obvious that for that consciousness, that beingness, that knowledge of being to be present, there is awareness is necessary. Right? Right. And becomes obvious that I am that which is aware. Okay. And for that to happen, you can't do anything. I mean, you just Remember remain. that all these practices, the so-called practices, witnessing, inquiry, is for those who cannot straight away forget all and be mentally still. Because Okay. the mind will take witnessing as a doing. Sure. Yep. You see, they identify themselves as a witness. It's another form of identity. Even if you identify yourself as the I amness, as consciousness, still there is that's a sub form of the ego. I remember when it's so funny. Paramahansa Yogananda was already famous, right? He wrote the book autobiography of a yogi, right? Yeah. Who is a yogi? See? Right? And he was addicted to the yamness, right? And identified fully with the yamness. He went to see Ramana Maharshi. This is a super interesting video. If you have a chance, Google it on YouTube or something. Where Paramahansa Yogananda already was famous, see, the yogi, the book, and all that stuff. And you see him dressed in orange and all that, and you can see there is some sort of spiritual ego. And Ramana is sitting in the video. Ramana is like this. Like, who gives a damn even about the I amness, right? Means who gives a damn even about you, right? And Ramana told him, see, the I amness has to be transcended. See, the I am. Right? Well, So how is that for? Then the mind claims to be the doer of the witnesses. You go to Tiruvannamalai, spiritual places, spiritual people. No, I am hungry. Sorry, it's not me who is hungry. The body is hungry. I'm just a witness, right? Ooh. I'm just witnessing. I'm just a witness. It's the witness, right? And I'm just an observer. See, there is the observer. There's identity with that thought still. Still, I believe that I am what I think. In this case, is to be a witness, right? Again, right. even if the witness is not there, when I am pure consciousness. I believe that I am what I think. Even when the actual realization takes place, okay, consciousness, the amness, is no longer identifying itself with the body, right? It's identifying itself with its reality. Then I am that. But still we have two. See, I am and that. Right. So the I amness merges. It doesn't merge, it's realized to be identical with the absolute existence, right? Okay. So in the statement I am that, still there is a trace of ego.
This I am also disappear, and what remains is that. And in the statement, that alone is, there is no one that says so. Mm. Make sense? The consciousness or I amness has relative existence, right? Mm. Yeah. I am the absolute awareness and the relative consciousness. Right? Can you see that? That there is nothing that is I am not. See, I like, I call him because he's my friend Carlitos, Carl Renz. He says, I don't know what I am, and I don't know what I am not. See, because what I am, I cannot know it. I can only be it. And what I am yeah. not, I also am. So I don't know what I am, and I don't know what I am not. Right? That's fantastic. That's the absolute confusion, which is absolute clarity. It's all encompassing. That's what you're saying. Yeah. See, when the I amness comes, when consciousness comes, right? The body comes, the world comes, and the mind comes, right? When the I am disappears, the body disappears, the world disappears, and the mind disappears, right? This is why it says that all is consciousness. Fine, but that is not the absolute truth. That's a relative truth. It is true, but it still is not the absolute truth, right? Right. Oh, I am one with everything, right? I don't see anything separate from me. Awareness doesn't know. Awareness is just awareness of it. That is just aware, right? And that knowledge of duality and non-duality, separation and unity, even samadhi, the state of non-differentiation, when consciousness does not know anything as separate, different from itself. That happens in the awakening state. So even the samadhi is illusory because it appears, it takes place, it's part of the illusory movement, right? The old age, the new age, the golden age, dark age, all that is illusory because it's part of the projection, part of the manifestation, right? Right. So then who gives a continental them about it? It has its place, it's there, isn't it? Right? Sometimes dark age, sometimes golden age, but they will alternate. They will know. I don't think it's going to be a permanent. I don't know. And if it is permanent, it's not permanent because it's going to disappear in deep sleep. So a permanent golden age will be absent in deep sleep. So it will turn to be impermanent too. It's therefore unreal. So what happens to consciousness in deep sleep? I mean, like consciousness in deep sleep, it is present as potentiality. It is there in a potential latent state, right? Now it is present in its manifested state. So it is the manifest and the unmanifest. That means that the absolute is beyond manifest and the unmanifest, and it's the awareness of both. Right, okay. There is only one. I think Carlitos also would agree with it. Is what I'm saying. That's the only person that I know that somehow go to that conclusion. And there is a book, one of the Vedas. I think it is.
and one of the Upanishad, I don't know if it is Kena Upanishad or Katha Upanishad, when the Guru says, now, my dear, I will talk to you about that which is beyond even the unmanifest, right? Beyond even potentiality. Oof. Caesar, Yeah. I was talking to someone the other day and they were asking, I have it here. Do you need to first develop the silent witness of the mind before you can develop an awareness of that witness? Sorry, say that again. Do you need to first develop a silent witness of the mind before you develop an awareness of that witness? Well, you cannot develop the awareness of that witness. The awareness of that witness, and if the witness disappears, the awareness of that witnessing is always present. It cannot be developed, right? There cannot be more awareness than the awareness that already is, right? So it all depends upon the amount of knowledge, in this case, spiritual knowledge that someone has. How clear is that knowledge? How much out of all these basic concepts, how that has been understood partially, fully, totally, right? So I remember Ramana saying, and I agree with that, that's my experience, right? Some people are seated in front of the presence of somebody that knows that is that. And that's enough. Bang, no need even for an instruction, right? Just see him, her, and ta-da, right? Then they say that that is the highest, so to speak, that's the highest level of seeker, right? The next one, you give them the same basic concepts, see, which is the self alone is keep quiet, realize it, right? No need to do anything. And then this is a very sharp intellect, is that automatically process that. It says, is everything is already that. Nothing is necessary, right? For that to be what already is. And that produces an impact that person simply is nothing that can be done, and it keeps quiet. And bang. The next one, okay, the basic knowledge plus the inquiry, right? The next one, witnessing, and so on. It all depends upon, there is no a particular approach for the general public, right? There is a knowledge for the general public, which is basically, okay, the self alone is, or the absolute alone is, keep quiet, realize it. The truth is, the self alone is. The way to realize it is keep quiet. That is, in a nutshell, the truth and the way to, and the no way to realize it. Right? Now, who can grasp that when hears it? I mean, hello. You see, I have in my head a tremendous amount of knowledge, and I am enchanted by that knowledge, namely Tantra, Yantra, Mantra, Kundalini, Chakra, altered state of consciousness, New Age, expansion of consciousness, and bloody, bloody, blah. Forget it, I will enter here and go here. How pure is the mind when somebody is listening to it? That is just listening. Pure mind is a mind that doesn't expect anything out of the action. In this context, listening. It's listening and it's not expecting anything out of listening,
And by not expecting anything out of listening, realizes what is listening. But if I'm listening and I'm trying to understand what I'm listening, I am not listening. Because I am trying something, my mind is trying to understand what I'm listening, right? So there is no understanding prior to listening. So first there is listening and then there is understanding of what is heard, right? This is called, I think it's samvarshan. The person is listening, while he's listening, is realizing it. My case is different. See, there is no mental frame that is exactly the same. So you have to approach to that. Let's call it prisma, right? And you have to hammer according to how many corners that prisma has. So you have to. So it's like a buffet of knowledge and practices knowledge. So you when you go to the buffet, you say, you know what suits me is this. So I keep the potatoes and the tomatoes, I'll have this, right? This is for me, right? And the guy behind the counter is the guru. What is that suits you? They just take it, right? On the other hand, if you give a stern look to the mind, it stops. Ramana said there is no a single thought that can survive under the light of being observed. That's the inquiry. Is see what the mind is. See the mind. The mind is I. I is the seer. See the seer. Right? If you see the seer, the seeing disappears. The seer disappears because it is realized to be fake. And then the act of seeing, which is consciousness or being, loses identity with the body. Once the identity with the body is lost, then that substratum, that silent existence, which is aware, right, just reveals itself by itself and becomes obvious. I am that, but that doesn't say I am that. See, that is that. That is. Apparently, consciousness realized that it's that. In reality, there is nobody realizing that. Instead, that alone is. And that, as Terry said, that it is all, it is includes all, it's all inclusive. Right? Then that consciousness goes on playing individual. But it is very clear that the individual in the play is illusory, is mental. I am talking to you, yes or no? And I am playing the game of answering your questions, clarifying your doubt, guiding you, etc., etc. But this is all thought. Okay? When you know that the mind is all thought, then what is there to, why there is no mind to worry about? It has no reality at all. The apparent individual self, this is the meaning. Reincarnation is that the ego keeps on coming back. Resurrection is when the ego comes back
right? But it has no reality anymore. See? It's dead. It dies, and then it resurrects, right? As the ghost that it actually is. It's just a mental being. It's just literally an image in your brain, right? That is beautifully represented in the story when Ganesha loses his head. And Shiva, right? Chop off the head, and Parvati comes and say, hey, you crazy man, you killed your own son. I have no son, because the Absolute doesn't know anything. What son? That's your son. That's the case is yours. I have nothing to do with that. Because the individual is a creation of consciousness, the potential creative energy. That's your child. I have nothing to do with that. Right? I don't know. You bring him back to life. Right? And Ganesha, that symbolically represents the individual self, he comes back to life. But Ganesha loses the sense of separation, right? This is why it displays an elephant head in the body. This is the one that reached Godhead and so on. So the apparent individual self comes back. Hello, I'm back. But who is back? It's no different than me knowing that I am playing the role of Romeo, okay? And now I am back to the scenario. See, there is a moment when Romeo disappeared from the scenario and other actors are playing. Now Romeo's back, right? But who is back? An imaginary character, right? Which is part of the totality of this senseless play called life. Because its consciousness is witnessing its own manifestation. And its own manifestation is inseparable from consciousness. And who is witnessing what? So witnessing also. This is why I keep on insisting. This has to be clearly understood. The rest is just super easy. The invitation to go to Australia still is standing. Yeah. The room's ready. No, I will need vaccination, so there's no chance I will get vaccinated. Yeah, things will change. The illusion changes all the time. And what to? Witnessing is like switching on, switching off a fan. So you switch off the fan, but the fan keeps on moving. And then you see the fan moving. Eventually, the fan is not moving, right? And the seer of the fan not moving have nothing to see, right? Because there's no movement, there's no thoughts. There's no point of reference. I was talking to a Russian girl, I think it was day before yesterday. Very clever girl, actually. And she said, we were talking about also the practice, this and that, and she was commenting about the experience of Major Chadwick, who was a foreigner devotee of Ramana, who was upset for 12 years. They have no clue what is he talking about. I haven't realized that yet. And many people pass by and they realize themselves.
And then he was upset and he went away. And as he's going away, parang, and he couldn't believe it how ridiculously simple and obvious it was. I am that. He came back and then to Ramana, is that all? Ramana, yes, that's all. What else? What were you expecting? This is why we normally laugh as it. Come on. Really? What was this all about? What was I thinking, actually? Oh. There's nothing to realize. In reality, there is no realization. Because the self is already self-realized. The ego cannot realize the self, and the self is already self-realized. Mr. Ratana will freak out everybody with the answer to the question, are you realized? And he said, if I say yes, I lied. If I say no, I lied. If I say yes, is the ego saying I realize, and the ego cannot realize the self. If I say no, I as the self, I'm already self-realized. So what can I tell you? And he will keep quiet and everybody will freak out. Like, what? No, but yes or no, he will not go further. He will just keep quiet. He will not answer a question more than twice. He will not repeat it. That's it. Come tomorrow or later. That's all. Go and have a cup of tea, ponder about what I say, and come tomorrow. Or just give you the look. You answer twice, they will look at you like. Lovely, man. Listen, by accident, see, I was checking I have the browser open and I have the YouTube program because I was uploading today's video in the afternoon. And the Facebook page. And the Facebook page just showed up. And listen what it says. Something from a master called Wu Xin. I like him, by the way. Somebody asked, Master Wu Xin, how can I become enlightened? And the answer is, all notions of becoming are personal. As the impersonal, there is nothing to become. As such, there is no such thing as enlightenment, except for the imaginary one who creates the needs for it. So it just shows up there. What else? There's really not much else to say. Not on my side, anyway. Thanks, Caesar. You're welcome, guys. Lovely to see you. You too. You too. Well, at least I can put now on YouTube Espanol and at least one question in English. So the English speaking has full stop. Is it clear what I post on Facebook that English speaking people can participate? Have you seen that? Yeah.
Yeah, that's fine. That's fine, right? Yeah, perfect. What time you said it is in Perth? It's 9:39 a.m. Ah, good, good, good. $9:39. Oh, Jesus, it's 12 hours difference, actually. Yeah, exactly. So the 2 p.m. will be 2 a.m. and you don't love me that much, do you? We watch you on repeat on YouTube. Yeah. And I'm struggling a little bit with my English now because I'm speaking more and more Spanish. So Yeah. I'm doing full on Spanish with the kid at home, so he can, he's picking it up quite quickly. Oh, good. We should learn Spanish. That's Well, listen to the talks and there is your Spanish class. Where's our lesson? So your boy speaks it well now. Quite well, I should say. It's funny because we are sharing the house with a family from a particular place in the country which is called Maracaibo. It has a particular accent. Oh, why did this switch off? And the accent in the island is also can be quite funny. I think these are one of the two more heavy accents in the country. So he's picking up both. So, interesting. Wow. Yeah. So now he knows 3 languages. Yeah. Yeah. Russian, English, and Spanish. Excellent. Yeah, the people from the island, they speak really, really, really fast. Really Mm. fast. Is the fastest Spanish in the country, plus the accent. So it is quite something. So I need to slow down my English so I can pronounce. Otherwise, my tongue will roll over the language. Why this speaker? Oh. So time is basically up. Let me see if there is a last minute question. See question in Spanish. Come on. ¿Alguna pregunta en español? Quedan 5 minutos máximo. Sí, es raro. ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿A poco no? Mari Matías. En el mejor cuarto del mundo. Compadre. A ver si acá. Por ahí, ahí está. Andrea está por ahí, pero no le vi el video.
Hey. Meredith, no questions? Hi. He's unmuted. Hiranji. Hey, He's putting clothes on. what for? But I lost you. What happened? How are you guys? No questions? You know, I'll say to you, yes, because we've been listening for so long to this. Actually, it's not coming to our minds nowadays, the questions. That is the thing. Can you say that again? The last part, I missed it. The internet there must be a little bit. Because we've been listening to this for so long, it doesn't actually come to our minds anymore, questions as such. Oh, good. It's maybe it will happen at some point. We'll need some If there are advice. no question, then the questioner will disappear. The one that has no question also will disappear. I hope so. No. It's not even there anyway. It appears to be there only. It appears to be. The one that is free from thought still is a thought. Yes. So this thought-free self will go also. Yeah. So even the idea of freedom will disappear. What is left? Just eat Hiran's chapati with curry, and that's all. Dal. Actually, it is what happening to my mind, or maybe in the mind. Just living. That is all. Yes. Live being. Just living. What is left? Yeah. Yes, nothing. How? Well, who cares? No, yeah, right. There is a point. There is a point I realized. Even if it's worry, even no worries, whatever happened, just spontaneous. Do anything on it. This is spontaneous. There is, I don't believe there is a conscious action, to be honest with you. There is no conscious Action. action. No. This is growing spontaneously. So Yes, this yes, is yes. the growing of the hair is the totality of the movement of the universe. Yes? Yes, yes. Right, right, right. It's not a separate individual growing. No, Right? no. So it is happening spontaneously. I don't find myself consciously grow. No, it's just growing, right? No.
Yeah. breathing and so on. Why we want to control the mind? Because it happens spontaneously. Right. So Mm. whether the thought is considered to be creative or free from conditioning, or it is conditioned, right? It is spontaneous. The ego arises spontaneously. Consciousness arises, body arises, identity with the body arises, right? Yes. Yes. The consciousness is spontaneous. So I don't see any space for the belief of conscious behavior, to be honest with you. No, right. You're right. What people understand, if I understood correctly, by conscious behavior is a spontaneous thought that is Yes, free yes. from conditioning, right? Yeah, sure. But still, it is spontaneous, right? Yes. And Now, if consciousness is a miracle producer, right? It's a potential creative energy, right? yes. I remember, I will quote Baba just for a second. Oh, He said that miracle means spontaneous divine manifestation. So what the hell is life then but a miracle? He Yeah. says spontaneous. He doesn't say conscious no conscious, right. or effort or Yeah. thought through or plan, or it is no plan. It is no plan. What plan is to see? There's no meaning, makes no sense. Fantastic. So then who cares? See? Yeah. I feel it's kind of our karma also same like that. What you say, the hair is growing. Our What karma karma? also. What karma? That doesn't exist neither. No. At the end of the day, you stumble with this shocking realization. This is what Ramana Maharshi said, apparently, at the end of his life, to say, forget it all, bro. He says, there is no karma, there is no destiny, there is no free will, right? No. Yeah. There is no ignorance, there is no enlightenment, there is no seeker, there is no seeking, no, the self alone is. Right? Yes, right. Yeah. All these arguments and all these concepts and all that stuff, for those who cannot swallow this straight away, you give them bits and pieces of concepts, of ideas and all that stuff. Right? No. Now, if this body is not separate from the universe, then what is the individual karma? No, there is no such things, right? No such things, yeah. Individual karma is not there. It's not there. I haven't found it so far. So. I thoroughly looked for the individual, and so far I didn't find it. I came to the conclusion that it's just not there. So, unfortunately, time up. Otherwise, we can chit chat a little bit. So, next time. Love you guys. So nice to see you. See you. Talk to you. You too, guys. Thank you. You're welcome. Not even mention it. Right. Ok, ya que no hay más preguntas de última hora. Nos vemos entonces mañana o en la tarde o en la noche.